¿Pueden verme? No image. You can't see me at all? No. You see the words Broadway Church of Christ, and that's it. Let me hang you guys up and call you back. Okay, sounds good. Amongst. Here you are. Hola a todos. Ok, busca Marcos capítulo 16, versículo 15. Lee para nosotros, por favor, hermano Abner. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ok. Now, mira, este es Jesucristo hablando, ¿verdad? Es después de su resurrección, es después de la cruz. Él está, él les dijo ir por todo el mundo y predicar ¿qué? Evangelio. El Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Busca Marcos capítulo 1, versículo 1. Y también haga este pasaje. Marcos capítulo 1, versículo 1. Por favor. ¿Qué dice versículo 1? Esdras. 1:1. Sí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ok. Versículo 1 del libro de Marcos es el principio de ¿qué? Principio del Evangelio. Del Evangelio. Pero al fin del Evangelio de Marcos, él dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, el Evangelio es la historia del libro de San Marcos. Es concerniente el bautismo de San Juan, el ministerio de Jesús, los milagros de Jesús, la predicación de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección. Y después es este versículo en Marcos capítulo 16, versículo 15. Él dice, ir y predicar el Evangelio. El Evangelio es la historia de Jesús, pero el significando del Evangelio es buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas. Y las nuevas no son buenas sin la muerte, o decir, el muerte. La muerte es correcto. La muerte y la resurrección de Cristo. Sin la muerte y la resurrección no es buenas nuevas, ¿verdad? Así es. Es más nuevas. Pero después de la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos buenas nuevas. Porque estos son los hechos redentivos de Dios. La muerte de Cristo en la cruz para perdón de los pecados y la resurrección de Jesús. Ahora tenemos un evangelio. So, ¿predicar qué? Predicar el evangelio. El evangelio no eran predicado antes del día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, ¿verdad? No. La primera vez a predicar el evangelio era en Hechos capítulo 2. Pero aquí en este pasaje, en la Gran Comisión, en Marco, Jesucristo dice ir y predicar el evangelio. So, el bautismo de la Gran Comisión es un response. Una respuesta.
una respuesta a el Evangelio de Cristo. El bautismo de Juan no era una respuesta al Evangelio de Cristo. Ir y predicar el Evangelio. En versículo 16, Jesús dice, el que creere, ¿creere qué? Evangelio. El Evangelio, claro, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El que creere, ¿sí? ¿Creere qué? Creer de Cristo venía al cielo en carne, Cristo hago los milagros, Cristo se murió en la cruz, Cristo resucitó, y también ahora es una vía para perdón de nuestros pecados, etc. So, predicar el Evangelio y creer el Evangelio de Cristo y fuere bautizado. ¿Sí? ¿Quiénes necesitan ser bautizados? La gente que oír el Evangelio, entender el Evangelio, creer el Evangelio, ¿sí? Sí. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. So, el que creere y fuere bautizado será salvo. Salvación venía después del bautismo a la gente que creer y arrepentir porque oyeron el Evangelio de Cristo y entendieron el Evangelio de Cristo. Ok, so Marcos capítulo 16 es poquito diferente de Mateo capítulo 28. Mateo, Jesús dice ir y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Pero aquí en este pasaje Jesucristo dice ir y predicar el Evangelio. El que creere y fuere bautizado será salvo. Aprendemos diferentes cosas en los diferentes pasajes, pero los ambos son pasajes concernientes a la gran comisión de Cristo, ¿verdad? Sí. Now, en Lucas, la gran comisión es poquito diferente porque Lucas tiene un libro segundo, no otro evangelista, no otro autor del Evangelio tiene un segundo libro, excepto Lucas. Lucas escribió el libro de Lucas y después el libro de los Hechos. El libro de los Hechos explica a nosotros qué pasó después de la resurrección y la ascensión de Jesús a los cielos otra vez. ¿Okay? So en Lucas capítulo 24, versículo 47, por favor, comienza con versículo 46 y 47. Por favor, Abner Ramos, por favor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, hay tres partes del plan de Dios en este pasaje. En versículo 46 hay dos partes, y en versículo 47 hay el tercero parte del plan de Dios. El tercero parte es y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, subrayen
comenzando desde Jerusalén. Mira, comenzando desde Jerusalén. El mensaje de arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús no era predicando antes de el día de Pentecostés en Jerusalén. La escritura aquí dice comenzando desde Jerusalén. ¿Era el evangelio predicado antes de la cruz? No. Él dice comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Now, el nexo tiempo, cuando arrepentimiento y perdón de pecados está predicado en Jerusalén, es en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Now compare, how do you say compare again? Compare. Compare, por favor, Lucas 24:47 con Hechos capítulo 2, 28. Compare. Al mismo tiempo, cada uno en sus Biblias, por favor. Mira frases similares en los dos versículos. Mira, arrepentimiento en Lucas y arrepentíos en Hechos. Tráeme. Mira, en los dos versículos, en el nombre de Cristo, en su nombre en Lucas 24:47, en su nombre, en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Y también, mira, en Lucas 24:47, el perdón de pecados, y en Hechos 2:38 para perdón de los pecados. Lucas en versículo 47 dice comenzando desde Jerusalén. Hechos 2:38 es en Jerusalén, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Es la primera vez cuando los apóstoles predicaron el Evangelio. So Lucas 24:47 está hablando específicamente concerniente Hechos 2:38. ¿Es verdad o no? Sí. So, la predicación del Evangelio comencía en Jerusalén. La predicación de perdón de pecados en el nombre de Jesús comencía en Hechos 2:38 en Jerusalén, cuando Pedro y los otros predicaron el Evangelio la primera vez, en el día de Pentecostés. Esta es la gran comisión en Lucas, y también que pasó después de la gran comisión en las acciones de los apóstoles en Jerusalén en el día de Pentecostés. El bautismo de la gran comisión era parte de perdón de pecados. Acuérdate al Evangelio. There's a very important tie between these two verses. Hay una conexión muy importante entre los dos versículos. It tells how they carried out the Great Commission. Explica cómo
realizaron la gran comisión. Sí. Now, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Mira, por favor. Hermano Wilder, por favor. 41. 2:41. Así que los que recibieron tu palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok. Compare este versículo con Marcos capítulo 16, versículo 15. Él dice, predicar el evangelio, los que creere ¿qué? Creere el evangelio. Pero aquí él dice, los que recibieron su palabra es el evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿cuál era el tópico del sermón de San Pedro en este día? Es Cristo, ¿verdad? Es concerniente Cristo, su muerte y su resurrección. Mira Hechos capítulo 2, versículos 21 al 23. 21 y 23. Lee para nosotros Esdras, por favor. ...21 al 23. 2:21 al 23. Dicen: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ok. Now, la palabra que los que recibieron en el día de Pentecostés era la palabra concerniente a Jesús, ¿verdad? Su muerte, sus milagros, su resurrección. Y en versículo 36, la conclusión del sermón dice que 36, por favor, Ingrid. Los 36. Sí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios te ha hecho Señor y Cristo. El Cristo está resucitado. El Cristo es el Señor. Todos necesitamos obedecer al Cristo. Y la gente dice, ¿qué haremos? Sí. En versículo 41, él dice, los que recibieron su palabra. Su palabra aquí es el mismo que el Evangelio en Marcos capítulo 15, versículo, capítulo 16, versículo 15. So, es necesario recibir la palabra, el Evangelio, antes del bautismo, ¿verdad? La palabra de Cristo es primero, bautismo es secundario, ¿verdad? Sí. Una persona no está listo a ser bautizado sin recibir la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, concerniente su vida, su muerte, su resurrección y el plan de salvación. So, bautismo es para la gente que recibir la palabra. Now, en la iglesia católica y en la iglesia episcopal, metodista, otros, ellos bautizan los babies, los infants, what's the word? Los niños chiquitos. Infantes, sí. Pero infantes no puede recibir la palabra de Dios, no puede entender la palabra de Dios, no puede recibir el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál hace Cristo para mí?
los infantos no pueden entender. Pero es muy importante al recibir la palabra, si están listos a ser bautizados. Él dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Dónde piensan bautizaron los apóstoles 3,000 personas en Jerusalén? ¿Dónde piensan que bautizaron los apóstoles a 3,000 personas? Río Jordán. Dice River Jordan. No, Es bastante. Tal vez en los estanques que estaban alrededor del templo. He said in the pools around the temple. claro que sí. Muchas piscinas de inmersión cerca del templo en Jerusalén. Muchas piscinas, muchas personas, muchos bautismos. Ok, bueno. Now, en el libro de Hechos, los apóstoles continúan a predicar el Evangelio en otros lugares. En el libro de Hechos capítulo 8, Felipe venía a los samarios a predicar el Evangelio, y la escritura dice en Hechos capítulo 8 versículo 12. Hechos 8 versículo 12. Francisco, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok, mira, cuando creyeron, ¿qué? A Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios. Sí, el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Recuerde en Marcos 16, él dice, los que creyeron, y yo pregunto a ustedes, ¿creyeron qué? Y ustedes dijo a mí, dijeron a mí el Evangelio, ¿verdad? Sí. Cuando creyeron el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo. Now, cuando comencía la predicación del Evangelio del nombre de Cristo? En el día de Pentecostés, ¿en qué ciudad? Jerusalén. Porque Lucas 24:47 dice comenzando en Jerusalén, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y cuáles personas eran bautizadas en Samaria? Las que creían en el Evangelio de Cristo. Sí, los que creyeron. ¿Y qué otra dice la escritura aquí? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, no infantes, ¿verdad? En Hechos 8, en la última parte del capítulo, es la historia de Felipe y el único. Y también el único estaba leyendo las escrituras en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 es una historia de Cristo y su sufriendo, ¿verdad? Sufrido. Su sufrimiento. Sufrimiento, sí. Busca Isaías capítulo 53, por favor. Actualmente, la palabra evangelio venía de este pasaje en Isaías. En Salmos. Isaías capítulo 52, por favor. 52. Y versículo 7. Versículo 7.
lee para nosotros, por favor, Esdras. 52:7. Sí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ok, mira en el versículo 7, alegres nuevas, alegres nuevas. En el texto griego de la Biblia, él dice evangelio, 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 es alegres nuevas. En otra frase en este versículo, nuevas del bien, es la palabra evangelio en griego. ¿En qué es esta nuevas? Bueno, en capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nuestro anuncio es alegres nuevas de 52, versículo 7, y nuevas del bien de 52, versículo 7, este es el anuncio en capítulo 53, versículo 1. Y concerniente quién es el anuncio, concerniente Cristo. Mira, por ejemplo, en versículo 5, versículo 4, 5, 6 y 7. Por favor, señor Wilder. Siempre Isaías 52. 53, versículos 4 a 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ok, muy bien. Este es la mensaje de Cristo y su sufrimiento, ¿verdad? Sí, este es alegres nuevas, concerniente Cristo. Pero en Hechos capítulo 8, el único estaban leyendo esta misma pasaje de Escritura. Isaías capítulo 53. Mira en Hechos capítulo 8, versículo 31 al 33. 31 al 33. Felipe y el único. Lee para nosotros, por favor, Abner, otra vez. Hechos 8, 31 al 33. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de la espina, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su veneración, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Ok, la referencia es Isaías 53, versículos 7 al 8. El único estaba leyendo Isaías 53, concerniente
el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y él no entendió las cosas en Isaías capítulo 53. Y en versículo 34 en Hechos 8, versículo 34, respondiendo el único, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Well, ¿de quién dice el profeta? De Jesús, ¿verdad? De Jesús. Y en versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sí? So, el Evangelio es primero. Primeramente necesitamos predicar el Evangelio a una persona o otra persona. Todos necesitan oír el Evangelio y entenderlo antes del bautismo. ¿Sí? So, esta es la historia de el único. Y en 36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el único: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Now, en el Antiguo Testamento, únicos no son aceptables a Dios en el templo. Los únicos no pueden venir al templo y sacrificar sus sacrificados a Dios, no pueden adorar a Dios al templo, porque la ley de Moisés dice no únicos. Esta es la razón porque el único dice que impide que yo sea bautizado. Pero en Cristo todos son aceptables si pueden oír y entender el Evangelio, arrepentir y creer en Cristo, y pueden obedecer el Evangelio. Now, comparé este pasaje y Hechos capítulo 10, versículo 47. Comparé Hechos 8, 36 y Hechos 10, 47. Miran en capítulo 10, 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados? Now, ¿por qué respondió Pedro en esta manera en capítulo 10? Señor Byron, ¿Sí? ¿por qué? ¿Por qué respondió Pedro de esta manera? Porque él no tenía que estar según él, con los gentiles, los inmundos. Sí, los gentiles no eran aceptable a Dios en el antiguo templo, ¿verdad? Solamente los judíos, como en Hechos 8, los únicos no estaban aceptables a Dios en el Antiguo Testamento para adoración en el templo. No únicos, no gentiles, solamente judíos, ¿verdad? Solamente la gente de Israel. So, el único dice que me impide. Y Pedro dice concerniente a los gentiles en la casa de Cornelio: ¿puede acaso alguno impedir al agua? Recuerde que hay judíos de la congregación en Jopa con Pedro, cuando Pedro venía a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio.
Pedro estaba preocupando concerniente los judíos con él. Y él dice, ¿puede acaso alguno impedir al agua? Now, hay un tiempo hoy cuando es necesario impedir al agua por alguien a ser bautizado. No, si él cree en Jesús y está consciente de lo que va a hacer, si ha entendido el mensaje, nadie puede evitarlo. Ok, pero quizá la persona es un infanto. No, Infante. no, Un infante. un infante no puede. Necesitamos impedir, ¿verdad? Sí. Quizá la persona es viviendo en adulterio y no es arrepentir, No se ha arrepentido. sí, necesitamos impedir, ¿verdad? Sí. Sí, pero no porque el hombre o mujer es un gentile, o no porque el hombre o una mujer tiene un enfermo, o no porque un hombre es un único. Estos no son razones verdaderas a impedir ser bautizado hoy. Pero hay otras razones, ¿verdad? Sí. Ok. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro y descendieron ambos al agua, Felipe el único, y bautízole. Primeramente, Felipe predicó el Evangelio al único, y cuando el único entendió y creó, él bautízole. Lo bautizó. Ajá. Ok, now, en este pasaje es un problema textual en el texto griego con la confesión del único, porque en los más ancianos manuscritos de la Biblia, el confesión del único no está presente. Cuando el único dice, creo que es el Hijo de Dios. Pero el confesión es en muchos otros lugares en el Nuevo Testamento en diferentes formas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, la confesión es Jesús es Señor. Jesús es Señor. Por Señor es Jesús. Y otro lugar en 1 de Juan capítulo 4 versículo 15, la confesión es Jesús es el Hijo de Dios. Y no hay problemas textuales en estos pasajes. 1 de Juan capítulo 4 versículo 15. Romanos capítulo 10 versículo 9. Y otro lugar, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12 y versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12 y 15. ¿Cuántos tiempo tenemos, padre? Tenemos 25 minutos o 30. We go to 12. Ok, 30 minutos. Bueno, ok. Now, la confesión de Cristo es una importante cosa
práctica de cristianidad en el Nuevo Testamento, pero la forma de la confesión era diferente en diferentes tiempos. Aquí, o el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 15, la forma era: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero en Romanos capítulo 10, versículo 9, la forma es más pequeño. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Now, Señor, that's Romanos capítulo 10, versículo 9. Señor significa maestro, the master. Significa amo. ¿Qué? Amo. Spell it for me. A-M-O. Amo. Ok. Hijo de Dios en el tiempo de Cristo significa el rey escogido por Dios. Por ejemplo, unos pasajes. Mira al Salmos 2. Salmos 2. Que está significando de hijo de Dios. Salmos 2 es concerniente el rey escogido de Dios. Mira a Salmos 2, 1 al 6, por favor. Hermano Francisco. Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ok, en versículo 2, las gentes y los pueblos se levantarán contra de quién? Contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es el mismo como la palabra Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo significa ungido en griega. Ungido. You correct me if I say this wrongly, Byron. Ok, ungido, sí. Ok. En este pasaje, el ungido es el rey escogido por Dios para la gente de Israel. Es una revolución contra de Jehová y contra de el rey de Jehová. Una revelación, sí. Revolución. Revelation. Revolution. Oh. No, es revolución. Sí, revolución contra de Jehová y contra de su rey, su ungido. Sí. Ok. Now, en versículo 4, que dice Dios concerniente esta revolución. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si mi rey, en versículo 6, es el mismo de su ungido en versículo 2. ¿Entiendes? Así es. Now, en versículo 7, estas son las palabras de el ungido, de el rey de Dios, el hombre que estaba escogido por Dios a ser rey de Israel. Yo publicaré el decreto de Dios cuando Dios dice, tú eres mi rey. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Now, hoy, en versículo 7, es el día cuando Dios escogió el hombre a ser rey de Israel. Escogió, sí. ¿Ok? So, Dios, llamado el hombre hijo de Dios, si el hombre es su rey, escogido por Dios. Por ejemplo, David en el Antiguo es el hijo de Dios. Mira Salmos 89. Salmos 89. Versículos 26 y 27. En estos versículos Dios está hablando concerniente David, su rey. Mira el contexto en versículo 20. Halle a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción, y mi mano estará siempre con él. ¿Con quién? Con David, ¿verdad? Mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él. ¿Quién es él? Él es David, todavía, ¿verdad? ¿Entiendes? ¿Entienden? ¿Entienden? Sí. Ok. Now, mira en versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. So, David es el primogénito de Dios. ¿Por qué? Porque él es el rey escogido por Dios. Él es el hijo de Dios. Y Dios es su padre. Now, también Dios llamó Israel su hijo. Por ejemplo, en el profeta José, ¿es José? Oseas. Oseas, sí. Oseas capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver. Oseas 11, 1. Dios te bendiga. ¿Sí? Eso dicen en inglés. En vez de salud, dicen. Bendición. Ok, mira, Oseas 11:1, por favor, hermano Wilder. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Mi hijo en este versículo es Israel. ¿Por qué? Porque Dios escogido a Israel a ser su gente. Como Dios escogido el hombre David a ser su rey, el hijo de Dios. Ok, now mira
en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 49. Juan 1, 49. Señor Abner. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira, el Hijo de Dios es la misma cosa, es el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ha escogido el Rey, ¿sí? Como Salmos 2 y Salmos 89. So, cuando los judíos dicen Hijo de Dios, ellos entienden el Rey de Dios, el Rey escogido por Dios. Am I making that clear, Byron? Sí, yo creo que sí, está claro. Now, unas veces cuando nosotros hablamos concerniente el Hijo de Dios, estamos pensando concerniente el nacimiento de Jesús y el Virgen María y las otras cosas, pero en judaísmo el título Hijo de Dios significa el Rey escogido por Dios. Okay? So, en la confesión antes del bautismo, cuando un hombre o una mujer dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el mismo significancia exactamente que Romanos 10:9, Jesús es el Señor. El Señor es el mismo que el Rey, ¿sí? El significado es el mismo. Es Francisco. Es decir, que cuando la persona dice el Hijo de Dios, cuando uno exclama el Hijo de Dios, hay exaltación para el Hijo de Dios. Sí, es una exaltación, pero es una promesa a servir Cristo como su Rey, o una promesa a servir Cristo como su Señor por el resto de su vida. La buena confesión es una promesa santa, es una promesa a servir el Señor o el Rey. It's an oath, it's a vow. Es un voto. So, los diablos creen el pacto que Dios es el Señor, o Cristo es el Señor. Creen el hecho de que estas cosas. Pero los que quieren ser bautizados, hacen una promesa de este día por el resto de mi vida. Jesús es mi Señor, Jesús es el Hijo de Dios, mi Rey en mi vida, ¿sí? Y en 1 de Timoteo, capítulo 6, es un muy importante pasaje concerniente la confesión antes del bautismo. Aquí está más explicación concerniente la confesión, y también aquí es una forma diferente de la confesión. 1 de Timoteo capítulo 6, comenzando con versículo 11. Este es un mensaje de San Pablo a Timoteo, porque Timoteo tenía miedo a los otros gentes. Él no quiere predicar todas las veces. Él necesita, he needed encouragement. Necesitaba ánimo. He needed to remember his promise to Jesus. Necesitaba recordar su promesa que él hizo a Jesús.
So él dice, comenzando con versículo 11, por favor, hermano Wilder. 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ok, mira, la buena profesión. O unas veces nosotros llamados la buena confesión. ¿Qué es eso? Well, mira versículo 13. Continúa a leer, por favor. 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guarda. Espera un momento. La buena profesión delante de Poncio Pilato. Era una pregunta que Pilato preguntaba al Jesús una vez y otra vez y otra vez en San Juan capítulo 18, cuando Cristo venía a la casa de Pilato y Pilato haga una pregunta muchas veces. ¿Qué era la pregunta? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? No. ¿Eres tú el Rey? Esa es la pregunta. ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú una rey? ¿Eres tú el rey de Israel? Y Jesús dice, sí, yo soy. Sí. El rey. El rey. Now mira, versículo 14. Wilder, continúa, por favor. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ok, espera. En versículo 15 tenemos la confesión de Timoteo concerniente a Cristo. Señor Jesucristo, versículo 14, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. So, Timoteo confesado que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores, que es similar a Romanos 10, versículo 9, cuando él dice Jesús es Señor, y también es similar, Jesús es el Hijo de Dios o el Rey, ¿sí? El significado es el mismo en estos pasajes, pero la forma de la confesión es diferente en diferentes pasajes. So, las palabras no necesitan ser exactamente el mismo cada tiempo, pero el significancia, is that right? El significado. El significado es el mismo. Jesús es mi Señor. Jesús es mi Rey. Jesús es mi my master, mi amo. Mi what? Amo, like Amo. love, like I love. But it's a noun form. Yeah, but that's not the same thing as a master. Yes, it is in Spanish. It is? Okay. So, mi amo, por el resto de mi vida. Mi amo is the master of the house. He has slave servants. Is it a Amo. form of the word amor? I guess it's used from that. I didn't know the history, but I think the idea is there. It's the love of your heart, or the number one person in your heart, or your mind, your life, something to that effect. Yeah. Okay, bueno. Okay, so la confesión, la profesión antes de bautismo tenía
diferentes formas, pues la misma significado, Significado, sí. Jesús es el Señor, es el amo, es el rey de mi vida. De este día al resto de mi vida. So, translate this, what Paul was trying to tell Timothy was that he had made a promise, Pablo quería decirle a Timoteo era que él había hecho una promesa and that he was expected to keep that promise. y que se esperaba de él que él la cumpliera. So, the good confession is like an oath we take, promising to serve the Lord until we die. Una buena confesión o profesión es un voto que nosotros hacemos de serle fieles hasta que muramos. And esta confesión manifiesta nuestro cambio de mente, nuestro arrepentimiento, nuestra fe, our commitment, Nuestro compromiso al Señor Cristo. The central point of the sermon, how do you say that? el punto central del sermón. El punto central del sermón en Pentecostés es en Hechos 2:36, donde San Pedro dice, Jesucristo es el Señor y el Cristo. Es el mismo que diciendo el Señor y el Rey. So, esta es la confesión necesaria en unos forma antes del bautismo. ¿Tienen preguntas? Sí, un comentario acerca de cuando los judíos se enojaban, es decir, los fariseos se enojaban cuando escuchaban a Jesús decir de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí se ve claramente el significado que tenía la frase Hijo de Dios para ellos. Significaba de que Él iba a gobernar sobre ellos. Entonces era algo que a ellos les irritaba, les incomodaba. O sea, no les gustaba que Jesús se autonombrara Hijo de Dios, como decir, yo soy el Rey, el que voy a gobernar sobre todos ustedes. Okay. Entonces ellos se enojaban al escuchar esto. Espera y traduzca por mí, por favor. Okay, he's saying that the idea, what you're explaining is that now the Pharisees got upset whenever they heard him use the phrase Son of God, because they understood him to be the one that was going to govern them or rule them. Claro que sí. Cuando Jesús dice, soy el Hijo de Dios, los fariseos pensaron, Él dice, Él es el Rey escogido por Dios a regular sobre nosotros. Claro que sí. I think it would be worth explaining, though, the concept the way John used it, because the way John used it communicates more than just the king. He communicates that he was equal to God, and of course Jehovah's Witnesses don't accept that, so it might be worth, if they run into that and they'll start using this as only the king, it might be worth mentioning the difference there. Sí, unas veces el Hijo de Dios significa más que solamente el Rey, pero en San Juan capítulo 1, versículo 49, cuando Nataniel confesaba a Jesús, él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero después, en más tarde siglos y en más tarde años en la vida de San Juan, el Hijo de Dios significa su divinidad, his divinity. Say it again? It signified his divinity as well. Oh, sí, su divinidad también. Su divinidad, el Hijo de Dios y el Hijo de los hombres. Pero
primeramente en las mentes de los judíos y en los mayores de pasajes en el Nuevo Testamento, Hijo de Dios en las Escrituras, en Mateo, en Marcos, en Lucas, el significado es Rey, escogido por Dios. It did also have that significance in John's writings of the one who is divine, the one who comes from God. También tenía la otra idea de uno divino, que uno venía de Dios, o sea que no olviden también ese aspecto que se comunica en los escritos de Juan. So you should be understanding this when you ask for people's confession. Entonces, deben estar entendiendo esto. When you ask what? When you ask for people's confession before baptism. Cuando alguien pide confesión a una persona, debe entender qué es lo que está pidiéndole. You need to understand that you're asking them for a commitment to Jesus as Lord or as King for the rest of their lives. Necesita entender que uno está exigiendo o pidiéndole un compromiso a Jesús por el resto de su vida. Okay, that means you have 5 minutes. Sí, señor. I think sometimes, and it's good that you're doing that, we underestimate, we devalue, I think, the other steps of salvation versus baptism. Sí. Sí. Muchas veces nosotros valoramos menos los otros pasos de la salvación, que también son importantes. Sí, la profesión es una profesión verbal. Y el significado es muy importante, es una promesa, no es solamente un facto. Los diablos puedo decir Jesús es el Señor, ¿verdad? Sí. Es un pacto. Pero los diablos no... Cuando dice pacto está diciendo es un hecho. Cuando dice, es un hecho. Ellos pueden hablar las cosas como son. Did you say pacto o facto? A fact. Okay, yeah, so that's hecho. Un hecho. Es un hecho, ajá. No es Ellos pueden solamente un hecho, es una promesa. Sí. Porque Santiago dice que Los ángeles y los demonios dicen que Jesús es el Señor. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. What was No that? obedecen. He says that, James says that the demons believe and tremble, but they don't obey. Claro que sí. So, la profesión de una persona que quiere ser bautizado es diferente que solamente un hecho, es una promesa, es un oath. Es un voto. Esto, hermano Botán, también podemos relacionarlo Can we con el matrimonio. We can relate this to marriage too, O right? sea, como ejemplo, As an example, cuando dos personas se when two comprometen people commit themselves to each other, they make oaths Absolutely. casarse, to ser marry, fiel el to uno be al otro faithful hasta one el to final another de la until the vida. end of life. Una Es el fidelidad, There's a faithfulness there. una fidelidad. Es la misma cosa. Sí, claro. So, antes del bautismo, los apóstoles y otros dicen, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, su Rey. So, because see, señores, en primero de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, es la explicación de la confesión. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Sí? Él es Dios en carne. ¿Sí? Es una relación entre de Cristo y tú. Una relación de esta tierra por el resto de su vida entre mí y Cristo. Yo soy el esclavo. Él es mi rey.
Yo soy el esclavo, Él es mi amo. Yo soy el esclavo, Él es mi Señor. Tantísimo. Okay, now when do we come back, Byron? In an hour? Okay, so we come back at 2 o'clock my time, 1 o'clock your time. Yes, sir. Okay, buen almuerzo. Realmente, buen provecho. Buen provecho. Gracias. Gracias.